Dios bendiga a cada uno de mis hermanos, mis hermanas que va a ver este video y a todo aquel que se va a sumar, ¿cierto? Y va a ver también este video. Sean todos bendecidos de nuestro Señor Jesucristo. Bien, de nuevo entonces su pastor Joel Jara desde acá llevando un nuevo mensaje de la palabra del Señor. Y en esta oportunidad vamos a hablar de libertad. Vamos a hablar de esa verdadera libertad. Bien, entonces como tema, la verdadera libertad. Y vamos a ir entonces a la palabra del Señor y que está allí, ¿cierto? En Juan 8 y vamos a leer un par de versículos que dice así, del 31, Juan, Evangelio de Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor. Son un par de versículos, pero que nos dicen tanto, bendito Dios, que nos dan a entender, bendito Dios, la profundidad, Señor, de tus palabras, Señor, que deben sonar en nuestra mente y en nuestro corazón, bendito Dios, de una forma tan especial, Padre Santo, que nos hagas entender, Señor, que realmente conoceremos la libertad, Señor, si realmente te conocemos a ti. Bendito Dios, muchas gracias. Y en esta hora entonces yo me encomiendo a usted, bendito Dios, desde temprano. Pero en esta hora precisamente, Señor, te ruego tu bendición, que me guíes, Padre Santo, para exhortar a todas tus hijas y a tus hijos, Señor, a través de este video. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, tenemos entonces esta hermosa palabra del Señor, ¿cierto? En estos versículos vamos a ver otros más adelante, ¿cierto? A la medida que vamos avanzando en el tema. Entonces, libres, ¿cierto? Seremos libres, como dice la Escritura. Primero, le está hablando a los discípulos, ¿cierto? Nuestro Señor le dice que si permanecen en su palabra, creyendo en su palabra, ¿cierto? Le está hablando a los judíos que habían creído en él, porque muchos no creyeron en él, como pasa en este tiempo. Muchos no creen en Jesucristo, ¿verdad? Pero él está hablando entonces allí a los judíos que habían creído en él. Le dice que tienen entonces que permanecer en su palabra y si así lo hacen, serán verdaderamente sus discípulos. Bien, y luego pone la frase, ¿cierto? Tremendamente importante en el 32 que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bien, no olvidemos esto, no olvidemos esto porque son los textos claves del mensaje de hoy. Entonces, vamos a hablar de libertad. ¿Qué significa libertad? Bueno, si vamos, ¿cierto?, a buscar en el diccionario, libertad es más o menos esto que nos dice, eh, es en un orden, ¿cierto?, a la realización de las personas, a la capacidad de decisión de las personas, ¿cierto? Y a la autodeterminación que cada uno puede elegir y decidir. Entonces, más o menos, esos son como las palabras, las frases que emplea, ¿cierto? El diccionario de la Real Academia, que nos dice que eso se entiende por libertad. Pero esto está relacionado estrechamente con la conciencia del ser humano, ¿verdad? La conciencia de todos los seres humanos. ¿Y qué significa conciencia? De acuerdo, de nuevo, al diccionario. Voy a leer textualmente. Dice conciencia. Conocimiento que tiene el espíritu humano de su propia existencia, de sus estados, de sus actos y de las cosas. Eso es como primero. En segundo lugar, dice, habla de integridad moral. Conocimiento, dice, conciencia de bien hecho, o sea, de hacer algo bien y bien hecho, con solidez, sin fraude y sin engaño. Bien, entonces cuando ya habla un poco de la conciencia, nos queda un poquito más claro que es libertad.
y cómo el ser humano está complicado con todo eso. Bien, entonces, libertad, podríamos, todos conocemos y todos sabemos, ¿cierto? Que libertad es estar libre, es poder desplazarse, poder hacer cosas, ¿cierto? Poder decidir qué yo puedo estudiar de acuerdo a mis posibilidades, ¿cierto? Elijo esto, lo otro, o elijo un oficio, decido o no, ¿cierto? Libertad para contraer matrimonio, etcétera, etcétera. Podríamos extendernos mucho, ¿cierto? Y estar libre, ¿cierto? Es eso y poder disfrutar de la libertad. O sea, en palabras simples podríamos hablar mucho, pero la idea es que todos entendemos, ¿cierto? Ya que es libertad, es poder tomar la decisión, ¿cierto? De usted determinar qué va a hacer. Tiene esa capacidad el ser humano para hacerlo. Bien, entonces, como punto número uno, personas que no tienen libertad. Hablemos entonces de personas que no tienen libertad. ¿Quiénes son ellos? Podríamos dar, ¿cierto?, algunos ejemplos. Los que no tienen libertad en estos mismos tiempos, ¿cierto?, son aquellos que están en una cárcel. No pueden salir, están allí, ¿cierto?, encerrados en una celda, tienen permiso, ¿cierto?, para salir, qué sé yo, a un patio común, donde pueden estar allí un rato, pero no pueden salir de ese lugar. Están por la justicia determinados a estar allí, ¿cierto? Entonces ellos están privados de libertad por algo que hicieron. Hay casos también injustos que están allí, ¿cierto? Personas que están pagando injustamente un castigo que no merecen, pero que están allí privados de libertad. Entonces, ese sería como un ejemplo claro, preciso, ¿cierto? Que usted lo entiende y todos lo entendemos perfectamente bien. Otro ejemplo, ¿cierto? Los esclavos. En este tiempo, al menos en nuestro país, y puede que existan en algunos lugares, ¿cierto? Todavía, pero prácticamente en todo el mundo, o casi en todo el mundo, no tengo esa certeza en este minuto, ¿cierto?, de que exista la esclavitud. Pero no muchos años atrás existía la esclavitud. En nuestro propio país, Chile, existía la esclavitud. Bueno, fue abolida la esclavitud. Eh, También un pueblo que puede estar en esclavitud, un pueblo que tiene, ¿cierto?, tiene dominio sobre otro pueblo, entonces también ese pueblo estaría, ¿cierto?, sin libertad. Entonces, eh, recordando quizás el pueblo de Israel, ¿cierto?, el pueblo de Dios, estuvo en Egipto siendo esclavo durante 430 años. Y ellos lo único que querían era ser libres y no fueron libres hasta cuando el Señor llamó a Moisés, ¿cierto?, para que los fuera a libertar. Y recién ellos lograron su libertad cuando salieron de Egipto después de todas las cosas que allí sucedieron, ¿verdad? Entonces, personas que no son libres son las que están allí, ¿cierto?, Eh, determinados a estar, ¿cierto?, dirigidos por alguien, por un sistema, por un régimen. También podríamos incluir allí, ¿cierto?, las dictaduras que de cierta forma están restringidas las libertades. Hay algunas, pero otras están restringidas, ¿ya? O prohibidas. Entonces entendemos ya quiénes son las personas que están privadas de libertad, ¿verdad? Me va siguiendo, ¿cierto? Bien, como punto 2, libertad de conciencia podríamos hablar, ¿cierto? Usando este término, espero que se entienda bien. Libertad de conciencia. La definición de conciencia, ¿se acuerda? ¿Qué decía la definición? La voy a leer de nuevo. Dice, conciencia, conocimiento que el espíritu humano tiene de su propia existencia, de sus estados, de sus actos y de las cosas. En segundo lugar, integridad moral. Conocimiento
de bien hecho, conciencia de que algo se hace bien, con solidez, sin fraude ni engaño. Ya, entonces, cuando hablamos de esa libertad, el ser humano ya comienza a complicarse. Cuando nosotros somos conscientes, ya maduros, mayores de edad, y conocemos qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? Hemos hablado también de eso. Pero todos sabemos, ¿cierto?, que hay cosas que el hombre no debe hacer, hombre o mujer. A eso me refiero. Entonces nosotros ya siendo conscientes, podemos hacer cosas que van a estar siempre en nuestra mente, en nuestra conciencia. Cuando la Biblia habla de conciencia, habla del alma, habla del corazón, ¿ya? Corazón y de la mente del ser humano. Así lo denomina, ¿cierto? Y lo comienza a explicar. Entonces, podríamos poner un ejemplo de este tema en que el hombre, ¿cierto? En general el hombre, esta definición de libertad, de la conciencia, ¿cierto? Tenemos un problema serio. Los seres humanos, en general, estamos atrapados en la conciencia. Atrapados en la conciencia. Como dije, somos conscientes de lo bueno y lo malo. Y un ejemplo, veamos. Engañar, mentir, por ejemplo. Engañar y mentir al prójimo. A un ser igual que nosotros. O más todavía más grave es al que tenemos al lado ahí como compañero o compañera, ¿cierto? Me refiero pareja, matrimonio, etcétera. ¿Ha visto usted algo más despreciable como eso? Engañar, mentir. Para engañar tiene que mentir, obligadamente mentir, entonces van juntos, mentir y engañar. Entonces, es despreciable eso. Pero los seres humanos lo hacemos. Es tan despreciable, pero lo hacemos. Y podríamos seguir con los ejemplos. Robar, por ejemplo. Robar lo que no es suyo. Hurtar. Es malo. Pero sabe, todo va quedando en la mente, va quedando en la conciencia del ser humano. Y las personas que están haciendo algo como eso, ya están complicados. O estamos complicados. Nos incluimos todos, estamos complicados. Por ejemplo, el que roba, el que anda haciendo delitos, ya, el que asalta, lo que pasa en nuestro propio país, las encerronas, los asaltos, estas cosas de los portonazos, etcétera, etcétera, todo lo que está pasando. Y tienen que estar arrancando, ¿verdad? Pero quizás aquellos que están haciendo algo oculto, que no lo sabe nadie, pero está allí en su conciencia. Quizás la persona dice, no, si yo lo hago nadie lo sabe, pero nos equivocamos porque sí Dios lo sabe. Y va quedando grabado en nuestra conciencia. Entonces la persona, por ejemplo, la que está haciendo algo como el robo, por ejemplo, o que está engañando, sabe a ciencia cierta que está haciendo algo malo y está en riesgo y está de repente quizás asustado porque si la policía o la policía lo encuentra, ¿cierto? Eh, Va a perder su libertad completa. No solamente el tema de la conciencia, sino que va a perder su libertad como persona libre. Entonces, cosas como estas son ejemplos que yo estoy dando. Podríamos seguir hablando de esto. Yo puse el ejemplo de robar, ¿cierto? Y yo para todos mis hermanos, hermanas, para los hijos de Dios, para
Esto específicamente para los hijos de Dios, los que están comprometidos, ¿cierto? Y pertenecen a una congregación. Quizás se está diciendo yo no hago nada malo, no tengo ningún problema, pero yo quiero decirle que hay algo en la conciencia de ustedes, de nosotros en general, siendo hijos de Dios. Y para los hijos de Dios, yo quiero que lea, como yo ya he leído, ¿cierto? Malaquías 3:8. Para todos los hijos de Dios, lea Malaquías 3:8. ¿Bien? Para los que ya son declarados hijos de Dios, aquellos que hicieron confesión de fe, que llevan un tiempo, que son parte, que son miembros de una congregación, de cualquier congregación del mundo, ¿ya? Estoy hablando de iglesias cristianas, ya, donde allí está congregado. Bien, para ellos. Entonces, pregunta para todos. Viendo esto, que el ser humano está atrapado en la conciencia, haciendo cosas que a lo mejor nadie sabe, pero que usted sí sabe que no está bien lo que está haciendo. Usted está atrapado en su conciencia. Bien, entonces, pregunta, ¿somos verdaderamente libres? No lo somos. No somos libres, hermano. Estoy hablando en general, no somos libres. No somos libres. En la conciencia no somos libres. Quiero que se entienda bien. ¿Qué necesitamos para ser libres? Como punto 3. ¿Qué necesitamos entonces para ser libres? Primero lo que necesitamos es un libertador, ¿verdad? Todos, y aquí volvemos un poco, ¿cierto?, a lo que hablamos de las personas que están privadas de libertad, los que están en una cárcel, los que están presos, necesitan, ¿cierto?, de un presidente o de un primer ministro que diga, decretamos esta ley para que las personas sean libres, o un juez que decrete la libertad de alguien. Entonces se necesita un libertador. Los países, ¿cierto?, cuando están sometidos a otro dominio, también necesitan levantarse, se levantan, hacen guerra, ¿verdad? De tal manera de que usando sus fuerzas armadas, sus ejércitos, tienen que guerrear y luego, ¿cierto?, allí se levantan héroes y un país puede salir de ese dominio y quedar libre. Así como lo hicimos nosotros, nuestro país aquí en Chile. En un momento no éramos libres y se tuvo que pelear y por eso tenemos héroes y están, ¿cierto?, en estatuas en diferentes lugares. Están allí los héroes de la patria, nosotros podemos decir héroes de la patria, porque hicieron que una patria, un país, fuera libre. ¿Ya? Entonces se necesitó para eso un libertador. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el ser humano para ser liberado, ¿cierto?, de su conciencia, necesita un libertador. Y lo tenemos. Hace poco más de 2000 años vino a este mundo un Salvador, vino un libertador y se llamó Jesús. Jesucristo, ungido Rey. Nuestro Señor Jesucristo vino a darnos libertad. Por eso es que Él dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces esto nos tiene que llevar a nosotros a preguntarnos por qué dice que eres la verdad y nos hará libre. Luego en el 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Está hablando el Hijo de Dios, se está refiriendo a Él mismo, que si Jesucristo liberta al hombre, entonces seremos verdaderamente libres. El ser humano sin Cristo es imposible que sea completamente libre.
Entonces él también habla de la verdad, porque conociendo la verdad seremos libres. ¿Y cómo nosotros vamos a conocer la verdad? Conociendo a Jesucristo. Y él dice poco más adelante, ¿cierto? En el Evangelio de Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Hermano, esa es la verdad. ¿Quién entonces, cuando habla allí en el 8:32, quién es la verdad? Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Él es la verdad. Entonces, si nosotros conocemos la verdad, seremos verdaderamente libres y seremos además merecedores de la vida eterna. Entonces, nosotros que necesitábamos un libertador, este libertador vino en forma universal para todo el planeta Tierra, para todo el que crea en él, no se pierda, más tenga vida eterna. Pero para eso nosotros necesitamos dar un paso, porque si le conocemos a Él como la verdad, ¿cierto? La vida dice que Él es la verdad y la vida eterna. Entonces, en primer lugar, Él viene a salvar, ¿cierto? A salvarnos de la perdición eterna. Él vino a salvarnos de la muerte eterna, a liberarnos de esa muerte, ¿cierto? En primer lugar, para ser verdaderamente salvos por Él. Y Él derramó su sangre bendita en la cruz para darnos libertad. Entonces, conociendo a Jesucristo como la verdad, como el camino, ¿cierto? Como la vida, seremos verdaderamente libres ya de esa vida que llevaría, ¿cierto?, al hombre a la perdición eterna, a la muerte eterna, definitivamente muerte eterna. Entonces Él vino a darnos esa libertad, vino a libertar al hombre de eso. Pero también, para llegar, ¿cierto?, a eso, en segundo lugar, Él vino también a liberarnos de una conciencia corrompida y contaminada. El ser humano aquí en la tierra no podrá vivir libre de eso si no reconoce a Cristo como su Señor y Salvador. Y para poder tener esa vida que el Señor habla de vida abundante, nosotros tenemos que también liberarnos de nuestra mente, de nuestra conciencia corrompida y contaminada con todas las cosas que hacemos mal. Ya mencionamos, ¿cierto?, los ejemplos de cosas que hacemos mal y que están allí en la conciencia. Nada de lo que nosotros hacemos contra la palabra de Dios desaparece, queda en su conciencia, queda en nuestra conciencia, queda archivado. Todo engaño, toda mentira, ni hablar, hermanos, ni hablar del adulterio, por ejemplo, que es algo tan que la Biblia lo considera como un pecado de muerte. Entonces todo eso está en la conciencia, pero de todos los pecados que el ser humano, de todas las situaciones que el ser humano se pueda ver involucrado, de todas, absolutamente de todas, de asesinatos y de todo, ¿verdad? Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos puede libertar. Porque a eso vino Él, a libertarnos de ir camino a esa muerte eterna con una conciencia contaminada completamente, sin querer reconocerlo a Él como la verdad, como el camino a la eternidad. Él es la vida, no podemos olvidar. Ahora, si alguno de nosotros piensa que podemos engañar a Dios, yo le digo terminantemente, no, eso es imposible. Por eso es que Dios tiene atributos que son tremendamente grandes y que son únicos de Él, como, ¿cierto?, la omnipotencia, o sea, todopoderoso Dios, la omnisciencia, que todo lo sabe, todo lo conoce, la omnipresencia, que está en todo lugar, en todo tiempo, que es infinito, que no conocemos ni principio ni fin de Dios,
y que es Dios de toda sabiduría. Le menciono esos 5 atributos de Dios que son únicos. Ningún ser humano puede atribuirse ninguno de esos atributos. No, no los tenemos, por más sabio que sea el ser humano, por más poderoso que sea el ser humano. Nadie tiene ninguno de esos atributos. ¿Se fija? Entonces, Jesucristo vino a liberarnos de todo aquello, del engaño, de la mentira, de todas las cosas que el ser humano se contamina y que nunca será liberado la conciencia si no reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador. La única manera que el ser humano pueda vivir en paz y feliz será conociendo la verdad, conociendo a Jesucristo, conociéndolo a Él como el camino, como la verdad y como la vida eterna. No existe nada más que pueda llevarnos a la vida eterna, sino que solo Jesucristo. Entonces, por eso Él dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y por eso también el apóstol Pablo está diciendo, ¿cierto? Allí en 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, donde está el Espíritu Santo de Dios, allí hay libertad. Y cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, cuando damos ese paso, ¿cierto?, de hacernos hijos del Señor, entonces el Espíritu Santo entra a nosotros y dice la palabra que somos sellados. Entonces allí está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. El apóstol Pablo también aconseja y dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermano, tremendas palabras que el apóstol Pablo está hablando también de la libertad. Si Cristo nos hizo libre, ¿por qué volver atrás? Para usted que en algún momento recibió a Cristo como Señor y Salvador y está en estos momentos dudando si seguir siendo cristiano o no, quizás está mirando tantas cosas en su entorno y finalmente se está queriendo quedar, hermano, hermana, no hay nada que en este mundo valga la pena para ir a la muerte eterna. No hay nada tan importante en esta vida que a usted o a mí me haga retroceder. Hermano, con más firmeza que nunca, estemos firmes, como el apóstol Pablo dice, con la libertad con que Jesucristo nos hizo libre. El tiempo apremia, es imperiosamente volvernos al Señor rápidamente. Y si usted está en un problema, está en un pecado y su conciencia lo acusa de algo, vaya a la rodilla, sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Simplemente es doblar nuestra rodilla, orar y decirle al Señor, Señor, perdóname, me arrepiento de lo que he hecho, me arrepiento de lo que estoy haciendo. Y si a usted le cuesta, siga orando, ayune, haga todo lo necesario para salir de allí. No se quede anclado porque el Señor ya lo sabe, no crea que usted está engañando a Dios. No lo puede hacer nadie, ningún ser humano puede engañar a Dios y ningún ser humano se puede esconder de la presencia de Dios. Así que llamo a mis hermanos, principalmente a mis hermanos, a avanzar y no retroceder, no volver a esclavitud, hermano. Sea libre de su conciencia completamente. ¿Quién lo puede hacer? Jesucristo. Solamente Jesucristo es el único que puede liberarlo a usted en su conciencia. Porque si usted se hace libre a través, ¿cierto?, de Jesucristo, será verdaderamente libre, como Él lo dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero no existe ninguna otra fórmula, no existe nada aquí en la tierra que a usted lo haga tener esa libertad completa. Quizás usted dice, no, pero yo no estoy preso, ya dijimos, hablamos un poco de eso, yo no estoy en una cárcel, no, pero en su conciencia usted puede estar atrapado, en su conciencia podemos estar atrapados haciendo algo que nadie sabe, pero que sí Dios lo sabe. Como cristianos antiguos nosotros debemos cumplir con lo que la palabra nos indica hacer. Entonces también es algo que tenemos que
tomar muy en cuenta a la hora de decir, ¿soy realmente libre? Las personas que van a ser completamente libres son los que se atreven a creer en Jesucristo y tenerlo a Él, ¿cierto?, como único libertador de su vida. Tenerlo como Señor y como Salvador de nuestras vidas. Es lo único que nos hará verdaderamente libres. Yo recuerdo un cántico, un corrido que cantamos tiempo atrás, ¿cierto? Y que dice, me libertó, rompiendo hierros de esclavitud. ¿Se fija? No continúo porque canto muy mal. Pero esa es, hermano, eso es lo que tenemos que hacer. Liberarnos de ese yugo de esclavitud. De aquella cosa que quizás lo está atrapando de a poquito, de a poquito, de a poquito. Pero tenga cuidado porque no vaya a terminar completamente atrapado. O no vamos a terminar, más bien dicho, completamente atrapados y quedemos, ¿cierto?, con una conciencia contaminada. Liberémonos entonces de esa conciencia contaminada y volvamos a ser verdaderamente libres, porque a eso vino Jesucristo, a hacer que usted y yo seamos verdaderamente libres. Amén. Y para ser libres y comenzar con el primer paso para ser libres, debemos confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Yo quisiera de nuevo invitarles a todos los que me están escuchando, a aquellos que aún no han dado el paso de ser hijos, hijas de Dios. Yo quisiera invitarlo a orar y que pueda repetir esta oración conmigo allí donde está. Incline su rostro. Si está en una habitación, póngase de rodillas y declare esta oración. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, voy a su presencia en esta hora, rogándole que en su gran amor y misericordia me reciba y escuche esta oración que estoy haciendo, porque creo en esa obra redentora que usted realizó allí en la cruz, que entregó su sangre bendita por mi vida, porque vino a hacerme libre. Me arrepiento de mi vida pasada, Señor, de todo aquel tiempo de esclavitud, Señor, en mi conciencia, en mis actos, en mis cosas que hice mal. Me arrepiento de todo aquello. Me arrepiento de haber dejado tanto tiempo sin reconocerlo a usted como mi Señor. Le pido perdón, Señor, en esta hora. Le pido perdón, mi Señor, para poder sentirme en libertad completa. Le pido también, mi Señor, que me inscriba en el libro de la vida, porque sé que un día ese libro se va a abrir y yo quiero estar allí inscrito con mi nombre completo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor, por ser inscrito allí en ese libro. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, créame que dio el primer paso. Ya está inscrito en el libro de la vida. Ahora solo tiene que caminar y liberarse en su conciencia de todas aquellas cosas. Porque cuando reconocemos a Cristo como Señor y Salvador y nos guiamos y permanecemos en la palabra del Señor, vamos a hacer las cosas bien. Y no vamos a hacer aquellas cosas que nos contaminen de nuevo. Y si por alguna razón nos hemos contaminado, bueno, sabemos que yendo a las plantas del Señor, yendo, cierto, en oración a nuestro Señor, somos perdonados. El perdón de Dios está constante todo el tiempo allí, disponible para todos. Amén. Que Dios bendiga a cada uno, en forma especial a aquellos que dieron el paso en esta hora. Voy a orar para terminar y voy a orar especialmente por quienes dieron este paso.
Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, bendito Dios, en forma especial por aquellos que en el día de hoy, Señor, dieron el paso, bendito Dios, de ser adoptados como hijos suyos, como hijas suyas. Mi Dios, bendigo sus vidas, bendigo, Señor, y te pido, Padre Santo, que los guíes de tal manera que lleguen a un lugar, bendito Dios, donde puedan ser guiados y enseñados en tu palabra, discipulados en tu palabra, Señor. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te pido en forma especial por ellos. También te pido por mis hermanos antiguos, Señor, que no vuelvan, Señor, a ser esclavos de nuevo. Padre Santo, usted ya los libertó. A todos nos libertó, a los que hemos dado el paso. Somos libres, Señor, pero a veces quizás nos contaminamos, Señor. Y allí es donde debemos volver, bendito Dios, a buscar tu presencia para ser completamente libres, porque usted es el único que puede traer libertad completa a todos los seres humanos. Gracias, mi Señor. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, bendigo a todos mis hermanos antiguos, a estos fieles guerreros, Señor, que siguen adelante, que a pesar de pandemia, de todo lo que venga, Señor, y van a seguir sucediendo muchas cosas más, pero Padre, estamos seguros que estando con usted, Señor, no tendremos ningún temor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Y si Dios lo permite, nos volveremos a ver el próximo domingo. Amén.